Sí. Lo del lazo yo no lo comprendí muy bien. ¿Qué es un lazo? Un lazo es como, no me acuerdo de Digamos, Cabrera, ¿verdad? Sí, pero tampoco me acuerdo. Sí, a ver, ¿quién se acuerda de eso? ¿Qué dijimos que era un lazo? Es cualquier trayectoria cerrada en un circuito. Así de simple, ¿verdad? Es un circuito y cualquier círculo, vamos a decirlo así, que puedas trazar en el circuito, eso es un lazo. Pero debe de haber un circuito adentro, ¿no? Pero cuando interfería con los otros círculos. A ver, vamos por partes. Primero vamos con el lazo, ¿sí? Primero vamos con el lazo, ¿sí? Si hay otro adentro. ¿Sí? Cuando ubico donde nos quedamos. Vamos a ver ese, ¿sí? Que es donde empezamos. Sí. Lazo. Cualquier trayectoria cerrada, ¿se acuerdan que los dibujaba y ahí los dibujé medio feo? Sí. A veces sirve que uno escriba feo porque hasta se acuerdan, ¿verdad? Y a veces se queda. Bueno, quiero pensar yo. Entonces, y se acuerdan que dibujábamos, este es un lazo, ¿verdad? Sí. Este es otro lazo, 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 ¿sí o no? ¿Se pueden trazar más? Creo que ya no, ¿verdad? Ya no hay otro. Alguien diría, este y este ya está, este y este ya está, este y todo ya está, individuales ya está. Ya no bien. ¿Sí o no? Lazo y lazo. ¿Sale? Hasta ahí, primero. Segunda. Lazos independientes. Dice, ¿un lazo independiente es aquel? Recuérdame, dime tu apellido. Sauceda. ¿Cómo? Sauceda. Sauceda. Dime, Sauceda, tu interpretación de un lazo independiente. No sé cómo que es independiente si contiene al menos una rama que no forma parte de ningún otro lazo independiente. ¿Estamos bien? Recuérdame qué es rama. Rama era Tu apellido es antes. Rivera, Sauceda, Cabrera. Uribe. ¿Perdón? Uribe. Uribe. Ortega. Ahora sí, dime. Una rama era la unión. No. Con calma. A ver, Uribe. Representa un solo. Uribe, Ortega. Ajá. La rama representa un solo elemento con un resistor. Así de fácil. ¿Sí estamos de acuerdo? Una rama que es un elemento. Sí, sea resistencia, sea capacitancia, sea inductancia, sea fuente independiente. Tú ves el circuito y cuentas los elementos. Esas son las ramas. ¿Sale? Que nos faltó repasar nodo. Nodo, la unión de dos o más ramas. Listo, ¿sí o no? ¿Verdad? Hasta ahí ya repasamos lo que vimos. Lazo independiente. Es aquel lazo que tiene al menos un elemento que no forma parte de otro lazo. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces decíamos, de todos estos, ¿cuántos lazos son? Ahora vamos a poner aquí un numerito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí o no? Sí. 6 lazos. Hasta ahí, déjame ver si hay alguien en línea. Y si me pueden escuchar. ¿Sí me escuchan bien los que están en línea? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, entonces estamos repasando la parte de los lazos. Entonces aquí voy a redibujar lo que puse en el pintarrón, que ustedes no ven. Estoy dibujando estos lazos que vimos la clase anterior. Dibujé, lo voy a reproducir aquí. Déjenme, si no la prendo, pues no funciona. Entonces, hasta ahorita vamos. Dibujé esta, voy a ponerlo con otro color, aquí. Luego tengo este, es otro lazo, ni se seleccionó. Y luego tengo este otro. Sí, luego tengo, ¿cuál otro? El de afuera. No, pues aquí decía cuántos. Entonces llevo 1, 2, 3.
4, 5 y vamos aquí con 6 lazos. Hasta ahí vamos con sus compañeros en el pizarrón. Entonces ahora lo que estamos repasando es qué es un lazo independiente. Estoy escuchando que dicen por aquí, en lo que yo comentaba, ¿puede tener fuentes o no puede tener fuentes? Fíjate que en el enunciado no habla de tipo de elemento, sino habla de ¿qué? Rama. ¿Sí? Un lazo independiente es aquel que tiene al menos una rama que no forma parte de otro lazo. Hasta ahí. Rama. ¿Una fuente es una rama? Sí. ¿Sí o no? Lo acabamos de mencionar. Estamos para que no se confundan. Entonces voy a borrar aquí en el pizarrón y ahorita borro también en la presentación, porque lo que tenemos que descubrir entonces, que ya lo habíamos hecho en la clase anterior, pero que quede bien claro, porque eso es importante. Cuando haces análisis de mallas, lo que estableces son lazos independientes. Y si tú haces una malla que es un lazo dependiente, estás escribiendo un múltiplo de otra ecuación y cuando tratas de resolverlo, se te genera un renglón de ceros y te va a decir o que no tiene solución o que tiene un múltiplo de soluciones, un número infinito. ¿Sí estamos de acuerdo? Que ¿por qué es importante el lazo independiente? Porque te genera una ecuación independiente. Es linealmente independiente de las demás ecuaciones. ¿Sí se acuerdan de álgebra lineal o no? 2, 3. 2 triquis dicen, ¿verdad? Sí, sí estamos de acuerdo. O sea, para irlo ligando, cuando veías álgebra lineal, ¿qué es eso? ¿Para qué carambas me va a servir, no? Eso de columnas linealmente independientes, renglones linealmente independientes. ¿Para qué me va a servir a mí resolver un sistema X igual a B? Pues este es un sistema X igual a B. Es un sistema lineal porque estamos trabajando con puros elementos lineales. ¿Sí o no? La resistencia es lineal, una señal de voltaje es lineal, una señal de corriente es lineal. Las ecuaciones van a ser lineales, salvo la potencia, que vimos que eso no es lineal. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces ahí es el primer enlace entre el álgebra lineal y la ingeniería eléctrica. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, volviendo a lo que es un lazo independiente, de todos esos 6 lazos que teníamos, lo que nosotros vamos a comenzar a hacer, lo voy a hacer aquí en la presentación, para que lo vean sus compañeros, es, decíamos, a ver, de esos lacitos que yo tracé, pues obviamente tengo que trazar el primero, ¿no? ¿Sí o no? Pues lógico. Entonces ahora voy a tratar de encontrar cuántos lazos independientes puedo obtener. Cabe resaltar que a lo mejor este no es una buena opción, seleccionarlo como primera opción, pero ya veremos al irlo dibujando. Tenemos 6 opciones. Vemos a ver cuál de todas esas opciones nos forman lazos independientes. Aquí está la otra y aquí está la otra. Primera pregunta. De esos 3 lazos que yo tengo ahí, ¿cuáles son lazos independientes? No. Independientes. Independientes. Repito, definición de lazo independiente. Es aquel lazo que tiene una rama, al menos una, puede tener un montón, pero con una que no forme parte de los otros lazos. Entonces es independiente. Ya lo apartas, estuve acá. ¿Sí estamos o no? Entonces el que decías Cabrera, el del medio, ¿es lazo independiente? ¿Sí estamos de acuerdo? No. No tiene ninguna rama que no forme parte de los otros lazos. Porque si te fijas, la resistencia de 2 ohms comparte 2 lazos. Y la resistencia de 3 ohms comparte 2 lazos. Entonces, ese no cae dentro de la definición de un ¿qué? De un lazo independiente. Hasta ahí llevamos 2 lazos independientes. ¿Estamos bien o no? Sí. ¿Y el otro? Dices, a ver, de las 6 opciones que yo tengo, ya descarté una, de acuerdo a como los había trazado originalmente. No le hace que me haya movido, aquí está. Ahora lo que voy a hacer es, pues, trazar los demás lazos que tenía. A ver, este lazo, ¿formaría un lazo independiente? No, porque todas las ramas que componen a ese lazo forman parte de otro lazo. Ah, caray. Y a lo mejor alguien diría, bueno, ¿y si
yo hago esto. ¿Esos dos son lazos independientes? A ver, observen. ¿Son lazos independientes? Yo digo que no. Pues sí. A ver, piénsenla. Piénsenle, váyanse a la definición de lazo independiente. Es que ya está tomando la rama de otro lazo. Adentro. ¿Qué dice la definición de un lazo independiente? Ya repito, es aquel que tiene al menos una rama que no forma parte de otro lazo. ¿El lazo de afuera cumple con eso? ¿Tiene al menos una rama que no forma parte de otro lazo? Sí. Sí, lógico. ¿Cuál? ¿Cuál? La de 3 ohms, la resistencia. No se confundan. Ese lazo, el de afuera, lo voy a redibujar, por si no se nota. Voy a quitar este y lo voy a dibujar así, pegadito, para que se note. Este es el lazo, mira. Se viene por acá, se viene por acá, se viene por acá y se viene por acá. Ese lazo tiene al menos una rama que no forma parte de otro lazo. Pues sí. ¿Cuál? ¿Cuál es la rama? La fuente, ¿sí o no? La fuente de 2 amperes no forma parte ¿de qué? De ningún otro lazo. ¿Sí o no? Sí. Ahora, el lazo de adentro, ¿es un lazo independiente? ¿Sí o no? ¿Tiene al menos una rama que no forma parte de ningún otro lazo? ¿Cuál rama tiene que no forma parte de ningún otro lazo? La rama, la de la resistencia ¿de qué? De 2 ohms. Muy bien. Entonces, ¿qué otro lazo podré? Hasta ahí voy bien, ¿no? Llevo 2 también. ¿Podré trazar de los 6 lazos que yo identifiqué algún otro lazo que cumpla con la definición de lazo independiente? De hasta 3 ohms. Ok, voy a ponerlo en rojito. ¿Qué pasa si yo trazo este lazo? Como dice su compañero. ¿Cumple con la definición de lazo independiente? Sí, yo digo que sí. ¿Cuál rama de ese lazo rojo no forma parte de ningún otro lazo? La resistencia de 3 ohms. Exacto. ¿Sí o no? Sí. ¿Ya se ve mejor? ¿Un poco no? Sí, ya lo entendí. Cualquier otro lazo que yo trace de los 6 que tuvimos, ¿te acuerdas que aquí había otro lazo en medio? Para los que están en línea estoy señalando el lazo que forman las resistencias de 2 ohms y de 3 ohms. ¿Ese sería un lazo independiente? ¿El del medio? El del medio, lo voy a poner. No. ¿Sí ves? No, ¿por qué? Porque ese lazo del medio, la resistencia de 2 ohms formaría parte de 2 lazos. Y la resistencia de 3 ohms formaría parte de 2 lazos. Entonces ese, para afuera. ¿Cuál otro nos falta? El lazo de afuera, que forma la resistencia de 3 ohms y la fuente de 2 amperes. Si yo trazo ese lazo, ¿sería un lazo independiente? No, ¿por qué? Ese lazo lo forman 2 ramas. La rama de 3 ohms y la rama de 2 amperes. La rama de 3 ohms formaría parte de 2 lazos y la rama de 2 amperes formaría parte de 2 lazos. Lo desecho, ya llevo 2. Y 3 que llevo son 5. Me falta 1. ¿Qué es cuál? El que era este, ¿sí o no? Que formaban, lo voy a poner punteado para que sus compañeros en línea lo vean. Y lo voy a poner de color amarillo porque no cuenta. Sería este. El único lazo que nos falta de analizar, no encuentro el cursor. Ahí está. No lo veo. Está muy amarillo. Es este lazo.
¿Ese lazo es un lazo independiente? No. ¿Por qué? Porque este lazo tiene dos elementos, la resistencia de 2 ohms y la fuente de 2 amperes. Trazado así, la resistencia de 2 ohms se comparte con dos lazos y la fuente de 2 amperes se comparte con dos lazos. Entonces ya analicé mis 6 lazos. 3 descarté y 3 me quedaron, ¿cómo se llama? Definidos como lazos independientes. Y voy a borrar, y son esos 3 que están ahí, los 2 verdes y el lazo ¿qué? Rojo. ¿Dudas? Los que están en línea, ¿quedó claro? José y Aldo, ¿quedó claro? Sí, profe, todo bien en este momento. Aquí los que están en línea, perdón, presentes, están en línea. ¿Sí quedó claro o no? Porque si te fijas al principio del enunciado se escucha como medio trabalenguas, ¿no? Te digo, lazo independiente es aquel lazo que contiene al menos una rama que no forma parte de ningún otro lazo independiente. Así dice el enunciado. Acá no te compliques, tú ves tus lazos, identifica aquel lazo que tiene al menos una rama que no comparte otro lazo. Si estamos así, le quitamos palabritas para que sea más. Tú verás cómo lo entiendes, ¿no? ¿Sí? Entonces hasta ahí vamos bien. Ya avanzamos en ese circuito. Lo voy a anotar en el pizarrón que de esos 6 lazos, 3 son lazos independientes. ¿Sí? Para los que están en línea, nada más anoté el número 3 lazos independientes. ¿Sí? Decíamos en la clase anterior, en la parte final, ¿y cómo sé yo que son los únicos lazos independientes? Entonces ahí viene el que llamamos ¿cómo? ¿Teorema qué? Fundamental de la topología de redes. Ajá, teorema fundamental de la topología de redes nos dice, lo voy a anotar acá, el teorema fundamental de la topología de redes dice, ando con el amarillo y ese no se ve, pongo negro para que se le quite, sería que el número de ramas es igual al número de lazos independientes más el número de nodos menos 1. Esa igualdad se tiene que cumplir en todos los circuitos, por eso se llama teorema fundamental de la topología de redes. ¿Sí? Topología es de forma y de cómo está el circuito. ¿Sí? A eso se refiere la cuestión de topología. Entonces, si analizamos en ese circuito que tenemos ahí, ¿cuántas ramas tiene ese circuito? ¿Cuánto vale B? 5. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya lo habíamos visto desde la clase anterior. ¿Cuántos nodos tiene ese circuito? Y acabamos de ver que ¿cuántos lazos independientes tiene? Independientes. 3. Entonces, sustituyendo, me quedaría que el 5 debe de ser igual a ¿qué? Al número de lazos independientes más el número de nodos menos 1. 5 igual a ¿qué? A 5. De esa manera, yo me voy a enterar que ya obtuve todos los lazos independientes de un circuito. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Quedó más claro? Sí. ¿Sí? Y me regresé, aunque esto lo vimos la clase anterior, porque les decía, cada lazo independiente me genera una ecuación lineal independiente. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Y entonces, por eso si te fijas, ya en lo que llevamos del curso, ya repasamos conceptos básicos, recapitulando, pues vimos carga, corriente, voltaje, potencia, energía. Después pasamos y vimos el sistema internacional de unidades, después los prefijos, después vimos los elementos básicos de un circuito, vimos fuentes dependientes, fuentes independientes, vimos la convención pasiva de signos, gracias, ley de Ohm, y ahí dimos el brinco, ya con esa base, damos el brinco a empezar a analizar
una araña que nos pongan ahí de circuito. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, está exacto. Entonces analizamos esa araña y empezamos a ver, decimos, mira, ese circuito tiene nodos, tiene ramas y tiene lazos independientes. Y cada circuito cumple con el teorema fundamental de la topología de redes. Resumimos todo lo que llevamos del curso, ¿sí se fijan? Entonces va estructurado. ¿Cuántas ecuaciones llevamos aprendidas? 2. Ley de Ohm. ¿Y cuál es la otra? La de la potencia. ¿Listo? ¿Sí o no? 2 ecuacioncitas. Entonces, basado en eso, y ya que vimos los lazos independientes, vimos en la última diapositiva, una de las últimas de la clase anterior, cuando 2 elementos estaban en serie y cuando 2 elementos estaban en paralelo. Dijimos que estaban en serie cuando ¿qué? ¿Tienen su circuito así alineado? Eso es como lo entiendes y está bien, Sí. pero ¿cuál es la clave para identificar en qué te fijarías para ver si un circuito está en serie o en paralelo? Cuando 2 ramas no se unen en 2 nodos. Así, le sacaste la vuelta, ¿verdad? Esa dijiste, yo me acuerdo la de paralelo, pues uno que está en serie es el que no está en paralelo, ¿verdad? Está bien. Lo que quiero que se acuerden es esto. 2 elementos están en serie cuando comparten un solo nodo, que es lo que decía su compañero. Entonces, cuando yo veo, si yo inyecto corriente, ¿sí? Es como una manguera. Inyecto agua en el extremo de una manguera y sale en el otro, en una línea. No hay derivaciones, ¿sí me entiendes? No hay nadie que le ponga para guachicolear la manguera. ¿Sí se entiende cómo? Cuando 2 elementos están en paralelo, lógico, cuando ¿qué? Comparten 2 nodos. Y entonces vimos en ese circuito cómo la fuente de 10 volts con la resistencia de 5 ohms están en. Sí. ¿Estamos bien? ¿Por qué? ¿Por qué están en serie? ¿Cómo que están compartiendo el mismo nodo? Porque comparten un solo nodo. ¿Sí? Y vimos cómo la resistencia de 6 ohms y la fuente de 2 amperes están en por 2 nodos. ¿Sí? Aquí los marco exactamente. Los 2 nodos es este, ajá, y este. Que tengo que cargarle para que no se... ¿Verdad? Ese circuito tiene 4 ramas, tiene 2 nodos. ¿Sí tiene 2 nodos? Sí. Exacto, tiene 3. No se les olvide este de acá. Este es un nodo. No sé cómo hacerle para que no me salga el menú, pero no le hace. Y nunca voy a acabar, ¿ves? No le hace, no le hace. Ya se vio. ¿Verdad? ¿Cuántos lazos independientes tiene ese circuito? Tiene 2. 2. No, está muy sencillito. Vamos a comprobar el teorema fundamental de la topología de redes que dice B va a ser igual a L más N menos 1. B me dijeron que era ¿cuánto? 4. L vale 2 y N vale 3. Vamos a ver si es cierto que el 4 va a ser igual a 2 más 3 menos 1. 4 igual a 4. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Sí ven? Está sencillo, nada más hay que irlo como hilando lo que vamos viendo, ¿sí? Siguiente. Bueno, ahí ya eso es lo que dice ahí. Vimos cómo 2 resistencias en serie se pueden representar como una sola resistencia equivalente. Y nosotros nada más nos basamos en la ecuación de balance de potencia. ¿Qué nos dice la ecuación de balance de potencia? Tiene que dar igual a 0. ¿Qué y qué? Está bien, pero estructúralo más. ¿Qué y qué da igual a 0? La suma de potencias. ¿La qué, perdón? La suma de potencias es igual a 0. Exacto, ¿sí? O en otras palabras, la potencia que se genera es la potencia que se consume, y no hay de otra.
Si no, estarías jugándole, perdón por la palabra, pero jugándole al Dios, ¿no? Creas energía y destruyes energía. Creo que solo Thanos podía, o no sé quién, ¿no? Si era Thanos, yo me quedé dormido en esa. Entonces, si te fijas, vimos las dos expresioncitas para B1 y B2, ¿esas qué son? Es el voltaje de la Son resistencia. voltajes en la... ¿Pero esto qué es? Ley de Ohm, ¿sí o no? Entonces, como yo tenía esta ecuacioncita que voy a escribir aquí, que decía que mi potencia generada menos las potencias de carga deben de ser igual a 0. Entonces, la potencia generada no es otra cosa más que ¿qué? El voltaje por la corriente, ¿verdad? O más bien dicho, así para no confundirnos, ¿sale? Sí. ¿Vea? Bueno, entonces tengo menos V por I, ¿sí? Más B1 por I más B2 por I igual a 0. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Aquí estoy haciendo esto. Sería menos la potencia de la fuente más la potencia en la resistencia 1 más la potencia en la resistencia 2 y esto es igual a 0. ¿Verdad? Esos elementos están en serie todos. ¿Por qué? Todos comparten un solo nodo, ¿estamos de acuerdo? Si yo me fijo en la fuente y esta resistencia, comparten nada más este nodo. Estos dos elementos comparten nada más este y estos dos comparten nada más ese nodo de abajo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Es un circuito en serie, muy bien. Como es en serie, lo que me faltó decir acá es que tiene la misma corriente, un circuito en serie. Y un circuito paralelo tiene el mismo voltaje. Los elementos, ¿sí estamos de acuerdo? Eso me faltó mencionar. Entonces, como es la misma corriente para estos elementos, pues yo puedo factorizar una corriente por I igual a 0. Esta I pasa para acá y camina, ¿verdad? Y esta ecuación es la que tengo aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, pues nada más yo la manipulo algebraicamente y sustituyo los valores de B1 y B2. Y me queda nada más que ¿qué? Si te fijas que la corriente es igual a voltaje entre R1 y R2. ¿Sí o no? Lo que significa que el voltaje va a ser igual o directamente proporcional a la corriente por R1 más R2. ¿Sí estamos bien? Y entonces a esto es a lo que le llamamos ¿qué? Y me dice que yo puedo tener todas las resistencias que yo quiera conectadas en serie para obtener una resistencia equivalente, nada más que hago, la sumo. ¿Sí? Ya lo vimos la clase pasada, pero ¿hay alguna duda de eso? Entonces yo puedo tener 100 de aquí a allá resistencias en serie, las que quieran. Agarro yo, sumo el valor de todas y me traigo una sola resistencia con ese valor que me representa la suma. ¿Tiene ventajas? Pues claro, ¿no? Sí, tiene sus ventajas porque simplificas el circuito y puedes, Ajá, ¿estamos? ¿Estamos? Sí. Ok, ahora déjenme mandar un mensajito. Qué bien me caen las clases presenciales. ¿Cómo? Qué bien me caen las clases presenciales. ¿Por qué? Que sí entiendo. Pues ya a partir del 14 ya hay que venir todos. Los que están en línea ya les dieron el comunicado. Lo publicaron hasta ahí en el Face de la Secretaría, ¿verdad? Sí. Entonces ya nos vemos aquí todos el lunes, ¿verdad? Por otro lado, que viene. Sí, está bien, sí. Ya hay que darle, ¿no? Bueno. Ahí está, eso ya lo vimos, la sumatoria, lo que estoy comentando. Y vimos lo que era el divisor de voltaje. ¿Sí? El divisor de voltaje es una herramienta bien útil que dijimos la clase anterior, que a mí me permite que no tenga yo que calcular la corriente de un circuito, yo puedo saber el voltaje en cada uno de los elementos. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces la reglita era bien fácil, ya no lo voy a repasar porque ya lo vimos. Si yo tengo dos elementos en serie y quiero conocer el voltaje en el primer elemento, pues agarro la resistencia del primer elemento entre la suma de las dos por el voltaje de la fuente. Y listo. ¿Qué me ahorré? Repito, no calculé corriente. De otra manera, ¿tendría que calcular la corriente para aplicar la ley de Ohm?
¿sí? Lo voy a ejemplificar con la resistencia 2. Si yo quiero saber el voltaje de la resistencia 2, tomo el valor de esa resistencia 2, lo divido entre la suma de las dos y lo multiplico por el voltaje de la fuente. Por eso se llama divisor de voltaje. Ese es el nombre apropiado, divisor de voltaje. Entonces cuando dicen aplica divisor de voltaje, espérate, tengo elementos en serie. Inclusive, como vimos, puedo tener un montón de elementos conectados en serie. Y yo quiero, haz de cuenta que yo tuviera 100 resistencias conectadas en serie y quisiera calcular el voltaje de la resistencia 50. ¿Sí me entiendes? No hay problema. Agarro el valor de la resistencia 50, lo divido entre la suma de los valores de las 100 resistencias y lo multiplico por el voltaje de la fuente. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué ahorré? De que no tuve que calcular la corriente y no tuve que irme calculando B1, B2 o sencillamente aplicar la ley de Ohm en el elemento 50. Y entonces pues ya fue que quedaron esos ejercicios, ¿verdad? Sí. ¿Alguna duda de los ejercicios? Yo En este de la derecha. Sí, no. Ok, les comento a sus compañeros que están en línea, me están preguntando dudas en este, ¿verdad? Dudas en ese. Entonces, pues vamos a ver cómo se resuelve. ¿Qué hicieron? Dicen encontrar B1 y B2 en la siguiente red. ¿Qué hicieron? Ese yo lo tomé como si estuvieran en serie las primeras dos fuentes, el de 25 y el de 15. Ok. ¿Y cuánto te dio? Eran 40 volts. ¿Y B2? 20. Pero por A mí en ese me dio menos 20. cambiaba el signo, ¿no? Sí, menos 20. No, el otro. ¿Da 20 o da menos 20? Vamos a ver. Vamos también para verlo todos. Si se fijan, si ustedes se fijan en la parte de acá arriba, a mí me está diciendo que encuentre el voltaje B1. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Si yo redibujo el circuito, lo tendría de esta manera. O bueno, no, así está bien, para no confundirnos. Así está bien representado. ¿Cómo obtuve yo el valor de 40 volts? A ver, díganme, ¿cómo lo obtuvieron? Sumando los dos voltajes. Ajá, pero ¿por qué no los restarías? Porque el sentido es uno seguido del otro. Lo que tenía el 15 sigue. Haz de cuenta que esta no la tienes. Eso nada más es una línea que te pusieron ahí de guía. Eso no implica que sea una corriente. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso hay que aclararlo. Si te fijas, no te le pusieron I1. Nada más le pusieron 1 y 2. No le pusieron así. No le pusieron I1 y tampoco le pusieron I2, como está aquí B1 y B2. No, nada más pusieron 1 y 2. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo obtuve ese valor de 40? Ok, yo se las valgo que ustedes hayan dicho, ok, esto es una corriente, ¿verdad? Entonces, si esta fuera una corriente, esta corriente viene por aquí, oh, maldita sea. Esta corriente viene por aquí y analizando este elemento y con la convención pasiva de signos, ¿este qué? Sale, ¿sí o no? Y sería menos voltaje de la fuente por la corriente. Estoy analizando potencias, esas son las que me sé ahorita, ¿no? ¿Sí o no? O bueno, yo sé que se va a eliminar la corriente, pero lo que quiero que quede claro es de dónde sale, ¿no? Porque todavía no hemos visto ley de voltajes de Kirchhoff. Con la ley de voltajes de Kirchhoff eso ya estaba. Pero a lo que sabemos hasta ahorita, luego dirías, aquí no sé qué elemento tengo, pero me está marcando un voltaje, ¿qué? Aquí la corriente por dónde entra, por la terminal positiva. Por lo tanto le corresponde más B1 por I.
¿Sí o no? Oye, pero es que aquí no hay elemento, no hay circulación de corriente. Yo nada más quiero saber el voltaje de aquí a aquí. Yo supongo que esta corriente está circulando, ¿verdad? Vengo por esta fuente y la corriente, ¿qué? Sale por la terminal positiva. Por lo tanto, le corresponde menos. Aquí ve el voltaje de la fuente 1. Es que más, ¿verdad? Menos, perdón. Menos voltaje de la fuente 2 por la corriente es igual a 0. Lo que estoy haciendo es la potencia de la fuente 1 más la potencia de B1 menos la potencia de la fuente 2 debe de ser igual a ¿qué? A 0. Como la corriente es la misma, entonces yo ya puedo escribir menos el voltaje de la fuente 1 más el voltaje 1 menos el voltaje de la fuente 2. ¿Y esto es igual a qué? A 0. Por lo tanto, B1 va a ser igual al voltaje de la fuente 1 más el voltaje de la fuente 2, que esto es igual a 25 más 15, igual a B1 ¿de cuánto? ¿Sí o no? ¿Sí estamos bien? Eso fue nada más aplicando lo que sabemos, ¿no? Que fue la que me faltó enunciar hace ratito fue la ley de la conservación de la energía, ¿verdad? Que son de las pocas fórmulas que sabemos hasta ahora. Ahora vamos con B2. B2 se puede resolver de una manera muy sencilla de la siguiente manera. Lo voy a poner de un colorcito así azul. Borro todo lo que he hecho. Y me vengo, ahí está la pluma seleccionada. No sé qué hice, pero ahí está. Entonces, fíjate, yo vengo con la punta positiva del voltmetro y la coloco aquí. Y vengo con la punta negativa del voltmetro y la conecto aquí. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Fíjate cómo, ¿esto qué es? ¿Sí se ve? Sí. ¿Qué es eso? Dime qué es eso. Un conductor, un bilalambre. Entonces da lo mismo que yo pusiera la punta, lo voy a poner roja porque es la punta roja, es la positiva. Da lo mismo que la ponga aquí, a que la ponga ¿dónde? Aquí. ¿Sí están de acuerdo? Porque es el mismo alambre, es el mismo nodo. ¿Sí o no? ¿Y qué es esto? Pues otro alambre, es el mismo nodo, entonces da lo mismo que yo la ponga aquí, a que la ponga ¿dónde? Aquí. Y entonces estoy midiendo con la terminal negativa del voltmetro, estoy midiendo aquí. Y con la terminal positiva del voltmetro estoy midiendo aquí. ¿Cuánto mide el voltmetro? 20. ¿Vale cuánto? ¿Qué estás midiendo? Al final de cuentas, ¿dónde terminaste midiendo? Sí. Y te viniste a darte la vuelta y terminaste aquí. ¿Qué estás midiendo? ¿El plumón, sí o no? Sí. En este caso ahí el plumón, ¿qué es? La fuente. ¿Cuánto mide el voltmetro? ¿Cuánto mide el voltmetro? ¿20? Yo digo que no. Sí, menos 20 porque están invertidas. Ahí está, es menos 20. ¿Por qué? Porque yo me traje la terminal positiva del voltmetro, perdón, sí, positiva del voltmetro y la puse en la terminal negativa de la batería. Traje la terminal negativa del voltmetro y la puse en la terminal positiva de la fuente. ¿Qué marcó? Negativo. Porque las puntas, ¿las qué? ¿Sí estamos o no? Es lo que hicimos con la pilita de ese celular, ¿se acuerdan? Sí. Y el voltmetro. La pusimos así y luego su compañero lo cambiaba y... ¿Verdad, compañero? Sí. ¿Sí o no? ¿Dudas acá en línea? ¿Otra duda? No alcanzó a ir. ¿Alguna otra duda?
Ahí va. Entonces, si sumamos todo, tiene que dar 0. Si sumamos todo, ¿qué? Tiene que dar 0. Si sumamos todo, ¿qué? Todos los voltajes. del circuito. Que esa va a ser la ley de voltajes de Kirchhoff. Pero vamos con calma. Por eso yo le di tantas vueltas. Alguien diría, no, pues suma los voltajes y ya no. Hasta ahorita no hemos visto que la suma de voltajes alrededor de una trayectoria cerrada es 0. Hasta ahorita nada más lo que vimos es que las potencias generadas más las potencias consumidas son 0. ¿Sí o no? Como tenemos un circuito en serie, la corriente es la misma, la despejamos hacia el otro lado, se hace 0 y tenemos la suma algebraica de voltajes. ¿Sí o sí? Sí. ¿Sí? Para no brincarnos pasos, irnos paso a paso. ¿Sí? Y no mezclar peras con manzanas, que es cuando se puede confundir o malentender algunos conceptos. Resistencias en paralelo y divisor de corriente. Entonces aquí en circuitos en particular va a ser muy común, en circuitos de corriente directa, que si vemos algo en serie, tenga su dual en paralelo. El método de análisis por mallas, su dual es el análisis de nodos. ¿Se entiende? Como dijera, es lo mismo, pero no. Sí. ¿Sí? Así como dicen. ¿Verdad? Entonces, a ver, de la misma manera que yo reduje resistencias en paralelo, en serie, en una resistencia equivalente, cuando yo tenga muchas resistencias en paralelo, también las voy a poder representar como una sola resistencia equivalente. ¿Cómo? Ahí está. Noten cómo en esa figura, en ese circuito, tengo yo dos resistencias conectadas en paralelo. De hecho, también con la fuente conectada en paralelo. ¿Cómo identifico que dos elementos están conectados en paralelo? ¿Cómo? Para que con dos nodos, con comparte dos nodos. Ajá, sí. Allá sí. ¿Por qué? Porque los elementos comparten ¿qué? Dos nodos. Sí, aquí está. Todos los elementos comparten nodo A y nodo B. Por lo tanto, esos elementos tienen el mismo voltaje. Es decir, la fuente tiene valor de B, el voltaje. Por lo tanto, el voltaje de R1 es ¿qué? B. El voltaje de R2 es ¿cuál? B. Porque recuerda que esto es un bialambre. Sí. Los nodos superior e inferior son un bialambre, que da lo mismo que lo conectaras en los extremos a que te lo traes y conectas aquí la resistencia. ¿Qué voltaje tendría la resistencia? El mismo, que es el voltaje V. Entonces, fíjate. Nosotros, como ese voltaje es el mismo, que es lo que estoy mencionando, el voltaje en los elementos es el mismo. Por ley de Ohm, lo que me faltó decir es que, sin embargo, la corriente no. Imagínate que aquí inyectas agua. ¿Sí? En muchos libros hacen la analogía con el agua. ¿Por qué? Porque el flujo del agua lo puedes comparar muy fácilmente con el flujo de electrones, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo tienes un solo camino hasta el punto vamos a decirlo así, de separación. Y ahí el agua tiene dos caminos. Uno hacia R1 y el otro hacia R2. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Entonces, de ahí es que esta corriente se divide de esta manera. Entonces, la corriente I1 sí la puedo calcular. ¿Qué es eso? Ley de Ohm. El voltaje es directamente proporcional a la corriente, despejo la corriente. ¿Sí? Y lo mismo para la corriente I2. Sin embargo, el sentido común me indica que si aquí llevo yo 10 litros de agua, ¿sí? Esos 10 litros de agua deben de ser igual a los litros que se fueron por R1 más los litros que se fueron por R2. Pues no hay de otra, ¿no? Exacto, ¿verdad? Por la misma ley de la conservación de la energía y la materia, es lógico. No puedes desaparecer agua. Sí, o sea, que se escuche, ¿verdad? Es que el mejor ejemplo, yo sé que se escucha medio tonto, pero es que es el mejor ejemplo, ¿no? Y yo se los comenté alguna vez, creo que ustedes en clase, cuando pasan esos videos donde el tipo arranca el motor en el suelo y genera luz y le conecta una cosa y otra, ¿sí me entiendes cómo? O sea,
O sea, no, que con el olvídate. O sea, vete a lo simple, cuando vas allá a ver, ¿qué está haciendo el cuate? Nos está mostrando que está creando energía de la nada, ¿no? Y te van a decir, no es que la energía proviene de los imanes, sí, pero tienes que poner a alguien que mueva los imanes. No, pero es que se retroalimenta, que se... Te avientas la suma de potencias y a ese cuate le va a dar diferente de cero. ¿Sí me entiendes? Entonces ya va uno y le pones una veladora ahí y ya, ¿verdad? Porque, ¿se entiende? Se oye tonto, pero es que, y encuentras un montón de gente y de gente que anda en el ramo de la ingeniería eléctrica y ya te platican hasta cuestiones de conspiraciones políticas y que lo anda persiguiendo el FBI para matarlo y que no sé qué. Sí, o sea, para eso estudiamos, ¿no? Para esto. Entonces, salió el tema eso, no me desvié. Entonces la corriente, aquí quiten el 1, ahí se me fue a mí. Déjenme ver si lo puedo corregir de una vez, si no, porque no se vayan a confundir con eso. No, es que es una imagen, ese es error del libro, Ese es error del libro, ese es del Sádico, tengan cuidado con el Sádico que trae eso. Entonces, es nada más I, ¿verdad? Esto no. Mira, ahí salió el menú, ¿ves? Así, no, ahí está. Entonces, la corriente es igual a I1 más I2, no hay otra. Sustituyo los valores de I1 y de I2 en esta ecuación. ¿Sí estamos de acuerdo? Esto no tiene mayor ciencia. Este es el valor de I1, este es el valor de I2. Lo sustituyo aquí. ¿Están de acuerdo o no? Tienen de término común el voltaje. Factorizo el voltaje y ¿cómo se llama? Y me queda esto. Me va a quedar, si te fijas que el voltaje y voltaje se hacen ¿qué? 1. Estos dos, porque si lo paso acá, pasa dividiendo, voltaje entre voltaje se hace 1 y lo mismo con el otro. Lo que me queda es que 1 entre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre R1 más 1 entre R2. Oye, pero yo quiero el valor de la resistencia equivalente, no de su inverso. Ah, muy bien. Entonces la resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre R1 más 1 entre R2. ¿Dudas hasta ahí? Por eso dicen que ¿cómo reduce resistencias en paralelo? Sacas el inverso de la suma de los inversos. Así le dicen, sí. Sí, ahí está, mira, ahí está, es el inverso de la suma de los inversos. ¿Sí se entiende? Así de fácil. O si no te quieres complicar, agarra y suma todos los inversos de las resistencias en paralelo y luego les sacas el inverso. Estoy diciendo lo mismo, ¿sí están de acuerdo? Sí. Ajá. Entonces, bueno, y si tengo 100 resistencias hasta acá, lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces aquí lo que podríamos hacer nosotros es más, ¿hasta dónde? No salga el menú, no salió el menú. 1 entre Rn. En donde N es el número de resistencias conectadas en paralelo. ¿Estamos bien o no? Bueno, esto representado como sumatoria sería la resistencia. Ay, ¿qué pasó? La resistencia equivalente va a ser igual a ¿qué? A 1 entre ¿qué? Entre la sumatoria desde K igual a 1 hasta N de 1 entre RK. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Bueno, caso especial, cuando tengo dos resistencias en paralelo. Cuando tengo nada más dos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente, ya lo dije, es el inverso de la suma de los inversos. ¿Listo? Aquí vamos a aplicarle, vamos a hacer la operación de fracciones. Aquí me queda 1 entre 1 por R2, R2, 1 por R1, R1, entre R1 por R2. Sí. Aplicando acá la cuestión esa de, ¿cómo se llama? De la herradura, o quién sabe cómo se llama, ¿verdad? Entonces me queda R1 por R2 entre
R1 más R2. Y fíjate que me quedó más fácil, porque cuando yo tengo dos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente es la multiplicación entre la suma. Bien facilito, ¿sí o no? Pero eso es nada más para 2, ¿no? Porque para 3 ya se hace una combinación. ¿Cómo quedaría para 3? Pues vamos a hacerlo para 3. Entonces yo tendría aquí resistencia equivalente. Esto sería 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Y no le hace que me tarde. Lo voy a hacer, aquí me quedaría R1 más R2 entre R1 por R2 más 1 entre R3, ¿sí o no? Y esto me quedaría 1 entre, aquí que me quedaría, si te fijas, R1 más R2, ¿por qué? Por R3 más, ¿qué? R1, R2, R3, ¿sí o no? No, me equivoqué, sí. Ahí me equivoqué yo, ahí patiné. Nada más sería R1, R2, ¿sí estamos de acuerdo o no? Ahora sí. ¿Y entre qué? R1, R2, R3. De tal forma que aquí me quedaría R1, R2, R3. ¿Entre qué? R1 más R2 por R3 más R1 por R2. ¿Cómo que se complica un poco más, verdad? ¿Eh? Y cuando son 10 ahí te la llevas, ¿verdad? Entonces si te fijas ya cuando son 10 ya no haces eso. ¿Verdad? O lo hace la compu, ¿verdad? O si lo estás haciendo, si acaso te toca alguna vez hacerlo a mano, no hay problema, sacas el inverso de todas, las sumas y le sacas el inverso y listo. Pero cuando son 2, de lo que se trata es de que andes más al 100, como quien dice, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué harías? Rápido, son dos resistencias en paralelo, multiplicación entre la suma, vámonos. Entonces te pongo otro ejemplo, si tú tienes 10 resistencias conectadas en paralelo y quieres saber la resistencia equivalente, pues bien fácil, yo lo que haría a lo mejor, sacar el paralelo de 9 resistencias y luego hacía multiplicación entre suma entre 2 y ya. Alguien dirá, ¿para qué? Bueno, lo que tú vas a buscar son alternativas para hacerte ¿qué? La vida más fácil en el análisis de circuitos. Acuérdate que dijimos al inicio del curso que aquí lo que vamos a ver son técnicas de análisis. Quiere decir que vas a ver un método donde tú veas un circuito y sepas por dónde atacarlo y con qué técnica para que pum, lo resuelvas. ¿Sí? ¿Cuál es el voltaje entre terminales del elemento tal? ¿Sabes qué? Lo hice por acá, no funcionó. Esta otra tampoco funcionó. Esta sí funcionó. El voltaje, la potencia, la corriente está. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Ese es más o menos pues el objetivo de esto. Entonces, ahí está lo que ya dije. Ahora vamos a ver el divisor de corrientes. Me faltó este ejemplo, que también les va a ayudar. Entonces dijimos, la resistencia equivalente cuando tengo yo dos resistencias conectadas en paralelo es la multiplicación entre ¿qué? Entre la suma. ¿Qué pasa si R1 es igual a R2? ¿Sí se ve? ¿Cómo queda esta? Que la resistencia equivalente es igual R1 por R1 entre 2 R1. ¿Están de acuerdo hasta ahí o no? Sí. Pura algebrita así sencilla, ¿eh? Entonces, bueno, como se están multiplicando estos, pues R1 entre R1 se hacen 1 y la resistencia equivalente me queda que es ¿qué? Un medio de R1. Eso es cuando las dos resistencias valen lo mismo. Entonces ya tienes otra herramienta. Si tú tuvieras dos resistencias, como en este caso, que esta vale 10 ohms y esta vale 10 ohms, no hagas nada. Lo único que vas a decir, ¿cuál es la resistencia equivalente? 5 ohms. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ya tienes otra herramienta que te ayuda rápido. ¿Están en paralelo? ¿Valen lo mismo? ¿Son dos? Sí. La equivalente es la mitad. Listo. Y si son 3, ¿qué quedaría? Pues tendrías que venirte acá y sustituir. Si las 3 son iguales, ¿qué quedaría? Revisemos la operación, ¿nos quedó bien? Sí, ok, hasta ahí está bien, porque es R1 más R2 entre R1 por R2 y luego te queda, por R3. R1, R2, R2, ok. Ahora vamos a suponer, en este caso, que R1 es igual a R2 y es igual a ¿qué? A R3. ¿Cómo me queda esta resistencia equivalente? Si te fijas aquí, ¿queda qué?
R1 al cubo. Sí. ¿Sí estamos bien o no? Sí. Luego aquí, ¿qué quedaría? 2R1 por R1 más R1 al cuadrado. ¿Sí estamos bien o no? Aquí, ¿qué quedaría? Puedo factorizar un R1, aquí me faltó el 1, ¿verdad? Me quedaría R1 al cubo entre R1 que multiplica ¿a qué? A 2R1 más R1. ¿Sí está bien o no? Entonces, queda aquí R cuadrada por 2R1 más R1. Puedo factorizar otro R1 y me queda R1 entre 3. ¿Sí o no? Entonces, si son 4 resistencias en paralelo y valen lo mismo, la resistencia entre 4. Si son 5 y valen lo mismo, resistencia entre 5. ¿Perdón? 3R1. ¿3R1? ¿Cómo? Abajo. Es que factorizamos 1. O sea, quedaría aquí R1 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto te da 2R1 más R1? Te da 3R1. ¿Sí o no? Y de aquí sale esto. ¿Estamos viendo ahora sí? Sí. ¿Sí o no? Entonces ya tienes otra herramienta. Y 100 resistencias que valen lo mismo conectadas en paralelo, haces que el valor de la resistencia entre 100. ¿Sí estamos bien? Si te digas son pequeños, tú dices, si yo me tengo que aprender todo eso, al resolver circuitos se te va haciendo automático. La idea es, mira, independientemente de cuál sea tu área, a qué te dediques, si tú quieres trabajar del lado de la electrónica, son circuitos eléctricos, del lado de la electrónica analógica, digital, del lado de los sistemas eléctricos, de cualquier, ve circuitos eléctricos, ¿verdad? Ya sean en corriente directa o en corriente alterna. Entonces, este tipo de herramientas que vas a ver en circuitos de corriente alterna, pues te van a servir un montón, ¿verdad? Si tú te dedicas, trabajas en Siemens, si estás viendo transformadores, el transformador lo vas a representar como un circuito equivalente y vas a andarle calculando voltajes, corrientes, etcétera, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? Bien, entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la conductancia? ¿Qué es la conductancia? El nombre te lo dice. Capacidad de un material para el flujo de electrones. Ok, ¿y más fácil? El inverso de la resistencia. El inverso de la resistencia, está bien. Entonces, si te fijas aquí, cuando tienes un circuito en paralelo, ahí se resalta la ventaja de utilizar la conductancia. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Una conductancia equivalente. Ah, pues aquí está, mira. ¿Sí? Esto es una conductancia y todas las conductancias que tú quieras. Entonces, algunas veces en circuitos muy grandes que se encuentran conectados en paralelo, te conviene sacar el inverso de la resistencia, es decir, calcular conductancias y te va sumando conductancias. ¿Sí, más o menos o no? ¿Sí? Son los MOS, ¿verdad? ¿Son los qué, perdón? Los MOS, ¿verdad? MOS. Ohm al revés. Sí, Ohm al revés. Siemens. O Siemens, sí. Siemens, ¿verdad? Nada más que yo creo que ya no usan tanto Siemens porque yo pienso, eso es una conjetura mía, yo no lo sé bien, porque han de haber registrado la marca, ¿no? Los de Siemens, ¿verdad? Pero bueno, MOS. Son los libros muy viejitos, yo el último que vi era como del, déjenme ver, 86 creo, 88 y usaba Siemens. Ya los nuevos, si se fijan en el Sadiku, el Hyde, de todos esos ya usan MOS. ¿Ah? Ok, entonces, cuando yo tengo resistencias en serie, sumo las resistencias, ¿verdad? Pero si esa suma de resistencias la transformo a conductancias,
pues es el recíproco, ¿verdad? Va a ser 1 entre la conductancia equivalente igual a 1 entre la conductancia 1 más 1 entre la conductancia 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Si te fijas es como cruzado. Cuando usas resistencias en serie, sumo las resistencias. Resistencias en serie, pero considerando conductancias, es el inverso de la suma de los inversos. Resistencias en paralelo, el inverso de la suma de los inversos de los valores de las resistencias. Si uso conductancias, suma de conductancias. ¿Sí ves? Está como cambiado. ¿Y eso qué es? Ah, sí. Divisor de corriente. Entonces, si te fijas, en ese circuito, el voltaje de ese circuito es directamente proporcional a la corriente. En donde ahora esa constante de proporcionalidad es la resistencia equivalente. El valor de la resistencia equivalente lo acabamos de ver que es ¿qué? Quítate. ¿Esto qué es? La multiplicación entre la suma. En otras palabras, esta es ¿qué? Mi resistencia equivalente. Ahí sustituyó el voltaje por I por R. Ajá, es ley de Ohm. ¿Verdad? Entonces, sin embargo, el voltaje, si te fijas, la corriente 1 va a ser igual a voltaje entre resistencia 1 y la corriente 2 va a ser igual a voltaje entre resistencia 2. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí, sí. ¿Qué pasa entonces si yo sustituyo haciendo uso de esto? Déjame ver, ok, I1 va a ser igual a ¿qué? Voltaje. ¿Cuánto vale el voltaje? Corriente por R1 por R2 entre R1 más R2. Este es el voltaje, ¿están de acuerdo o no? Aquí está, mira, el voltaje es igual a esto. ¿Sí o no? Sí. Entre R1. ¿Se entendió qué hice o no? Tomé el voltaje. ¿Cuánto vale el voltaje? El voltaje vale esto, todo esto. Aquí está todo esto. Y está dividido ¿por qué? Por R1. Ahora sí, aplico la misma. Aquí tiene un 1 y me queda ¿qué? Corriente por R1 por R2 entre R1 por R1 más R2. R1 con R1 se hacen 1 y me queda R2 entre R1 más R2 por I, que es esta ecuación. Fíjate la forma. ¿Cómo interpretas? Ese es el divisor de corriente y te dice, ¿cómo interpreto el divisor de corriente? Tomo la resistencia opuesta a la que yo quiero. La otra. Yo quiero la corriente en la resistencia. Tengo dos resistencias A y B. Tomo el valor de la resistencia B, aunque yo quiero la corriente de A. No se confundan, ¿sí ves? Yo quiero calcular la corriente de la resistencia A. Ok, vete a la de enfrente. ¿Cuánto vale la de enfrente? Lo que sea. Resistencia B entre la suma de las dos por la corriente de la fuente. Yo quiero calcular la corriente de la resistencia B. Me voy a la de enfrente. Agarro la resistencia A y la divido entre la suma de las dos por la corriente. ¿Sí te fijas la diferencia? En el divisor de voltaje era el valor en la resistencia donde yo quiero el voltaje entre la suma de las dos por el voltaje. Cuando yo quiero corriente por divisor de corriente, cuando las resistencias están en paralelo, es la de enfrente entre la suma de las dos por la corriente de la fuente. No en la que quieres, sino en la de enfrente. ¿Sí se entiende o no? Por eso si te fijas en la expresión que se encuentra aquí, pues es lo que yo estoy diciendo. Ahora dices, yo quiero la corriente en la resistencia 2. Ok, toma el valor de la resistencia 1 entre la suma de las resistencias por la corriente de la fuente. ¿Más o menos o no? Entonces ya vimos divisor de
¿cómo se llama? De voltaje y divisor de corriente. ¿Más o menos o no? Bueno, entonces, bueno, ahí va. ¿Se acuerdan que cuando vimos un circuito, lo que nosotros analizamos era qué pasaba cuando una resistencia era muy grande o cuando una resistencia era muy pequeña? ¿Se acuerdan o no? Acá pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Fíjate, ¿qué sucede si en una de las resistencias de la figura su resistencia es cero? Tenemos el circuito original, ¿verdad? ¿Qué pasa si esta resistencia tiene un valor de cero? Tú, fíjate que aquí inyectas la corriente y se divide en dos caminitos, ¿no? 1 y 2, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si esta resistencia vale cero? Dijimos que cuando el valor de la resistencia vale cero es un cortocircuito, ¿sí o no? Porque no hay ninguna oposición al paso de la corriente eléctrica. Entonces, aquí está el cortocircuito. Si tú inyectas agua, ¿sí? Tienes dos caminos, uno de bajadita, que no le representa ninguna oposición a que circule el agua, y aquí tienes una pendiente. ¿Por dónde se va el agua? O sea, es un ejemplo tonto, ¿verdad? Pero lógico, que el agua se va ¿por dónde? Por la bajadita. En este caso, el cortocircuito me representa que no hay oposición al paso de la corriente. Y por otro lado, tengo otra rama que se opone a que la corriente pase. ¿Por dónde se va la corriente? Pues por donde más fácil, ¿no? Que es el cortocircuito. Cuando eso sucede, entonces, decimos que la corriente en esta resistencia vale ¿cuánto? Cero, porque los electrones pues corren por donde tienen mayor facilidad, en lugar de venirse por acá, lo que significa que estoy cortocircuitando esa resistencia, así es como se le dice. ¿Sí estamos o no? Sí. ¿Sí o no, Cabrera? Bueno. ¿Vale? Y el último es, ahora imaginen ustedes que tenemos la segunda resistencia muy grande, que es este caso. De tal manera que es tan grande que se ve como un circuito abierto. ¿Por dónde se va la corriente? ¿Por donde puede fluir o por donde no puede fluir? Obvio, ¿no? Entonces, cuando la resistencia es muy grande, actúa como un cortocircuito y toda la corriente se va por esta resistencia. Esta es la diferencia entre cortocircuitar una resistencia y cuando la corriente es muy grande, la resistencia es muy grande, de tal manera que no puede circular la corriente a través de esa resistencia. ¿Sale? Entonces se representa como un circuito abierto. Entonces terminamos y esto queda de tarea. De una vez la pongo, si tenemos tiempo. Sí. Faltan 6 minutos. Entonces, a ver, ¿hoy qué día es? Jueves para lunes, sí. Una buena cantidad. No, ni son tantos. A ver. Sí. Bueno, es para que no dejen de ver sus compañeros. Entonces, la diapositiva. Espérenme. ¿Dónde está el cursor? Ya se trabó esta porquería. Bueno, dejaron de ver sus compañeros en línea la presentación. Nada más, ahorita pongo la tarea y les voy a poner el número de diapositivas que... Miren, de una vez anoten ustedes también, compañeros, los que están en línea, es de la 81, 82, 83, 80, de la 81 a la, para acabar pronto, del 81 al 89. Y aquí voy a poner de una vez la tarea. Circuitos. ¿Dónde está tarea? Tarea. Entonces es tarea 7, parcial 1. Crear. Sí. Tarea. ¿Tarea qué? ¿Dijimos 7? No.
10 puntos. Y se vence, dijimos él, hoy es el lunes 14 a las 10. Sí, a las 10. Lunes. A las 10. Pues ya, asignar. A ver si te agregué al equipo. Si no, ahorita, a ver, administrar equipo. Y a ver, ¿te apellidas? ¿Cómo me recuerdas? Juárez. Pues, déjame ver. No, voy a agregar. Es EA. ¿Punto qué? ¿Es este, verdad? Ya estás, ¿sale? Profe, ya las semanas pasadas, ¿le puedo quedar todavía algo? Sí, porque te inscribiste apenas la semana pasada, ¿no? Sí. Bueno, eso es todo. Los que están en línea, pues ya nos vemos aquí el lunes. Dale, profe. Hasta luego. Hasta luego.